¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy a realizar otro tema porque ya nosotros hemos avanzado acerca de lo que es la organización de los servicios de salud, la historia de enfermería y también acerca de lo que se refiere a lo general, ¿no? Los conceptos generales de lo que es un hospital. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que es la, la historia natural de la enfermedad, como ya habíamos mencionado. Ujú. Ya, a ver, vamos a trabajar lo que es la historia natural de la enfermedad. Me confirman, por favor, cuando ya se pueda apreciar la pantalla. Buenas noches, profesora. ¿Sí se ven? Ya, ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es importante trabajar en lo que es la historia natural de la enfermedad? Nosotros tenemos que comprender o saber cómo es el proceso que se da en toda enfermedad. Mayormente nosotros nos abocamos a las enfermedades infecciosas, pero no podemos dejar de lado las enfermedades que vienen a ser no transmisibles, las no infecciosas, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, problemas de salud mental, ¿no? Entonces, en este caso, pues es importante que nosotros sepamos también cómo se llevan a cabo este tipo de enfermedades. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de una u de otra manera nosotros vamos a saber qué actividades o qué acciones podemos realizar en los diversos momentos que se dé la enfermedad, ya sea antes, previniendo la enfermedad, sea después o durante la enfermedad o después ya para la rehabilitación. Nosotros vamos a estar en los tres momentos, previo, durante y después. Muy bien. Y es importante conocer cuáles son esos factores que nos dan pie a que se presente esa susceptibilidad, esa, de repente, esa pequeña parte que quizá a nosotros nos hace falta y por eso es que nos enfermamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, muy bien, Poma, no te preocupes. Ah, Guamán Aguirre. Muy bien, Guamán. Ya. Sí, ahora te voy a apuntar, no te preocupes. Bien. ¿Por qué es importante? A ver, vamos a acercarlo un poquito más. No se ve todo. ¿Por qué es importante llevar la historia natural de la enfermedad? Primero, para conocer las enfermedades, reconocer que la enfermedad viene a ser un proceso dinámico. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad no siempre se va a manifestar de la misma manera. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo acerca de cómo se pueden presentar las enfermedades? ¿Cómo dijo, profesora? Las enfermedades no se presentan de la misma manera.
¿Cómo se pueden presentar las enfermedades? Profesora, puede ser con tos, fiebre o cuando es alguna enfermedad interna con dolores, por ejemplo, si es una gastritis, es dolor en el estómago, con diferentes maneras de dolores o malestares en el cuerpo. Ya, muy bien, Cruz. Muy bien, algo muy importante que ha dicho su compañera es dar las manifestaciones clínicas, o sea, los signos y síntomas, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos en una de las enfermedades que ha dicho su compañera, por ejemplo, en la gastritis, ¿no? La gastritis en algunas personas puede manifestarse con dolores, con náuseas, con vómitos, puede generar esa sensación de acidez, puede generar indigestión. Ya, listo, eso es en algunas personas. En otras, lo único que manifiestan es dolor, una sensación de ardor en la boca del estómago y nada más. A eso me refiero, que la enfermedad no siempre se manifiesta igual. No es lo mismo que de, por ejemplo, en las diferentes etapas de vida. No se manifiesta igual en un niño, en un adulto, en un adolescente. Otro ejemplo que les puedo dar es acerca de la apendicitis. La apendicitis no se manifiesta igual en un adulto que en un niño. A ver, ustedes deben saber, la apendicitis, ¿qué síntomas produce? ¿Qué síntomas puede producir la apendicitis? Cuando una persona está con apendicitis, ¿qué Dolor, siente? profesora. Dolor, ¿ya? ¿Qué más? Dolores estomacales, Un dolor en el profesora. vientre, ¿ya? Provoca dolor ¿Fiebre puede dar, en el profesora? abdomen, Ujú. escalofríos, Escalofríos, muy bien. Fiebre, claro. pérdida de apetito, Pérdida de apetito, Ujú. profe. Pérdida de apetito. diarrea, náuseas, Ujú. vómitos. Claro. Eso, esos son los síntomas comunes que se da en un adulto, pero el niño no, ¿ah? El niño a veces puede comer, puede tener un ligero dolor de abdomen, puede manifestar de otra manera. ¿Cómo se le detecta? Mediante el examen clínico. Ahí recién, ¿no? Porque a veces también en algunas ocasiones, por ejemplo, los niños cuando manifiestan dolor de abdomen, nosotros pues mayormente lo relacionamos que es porque no quieren comer, porque no les gusta la comida, ¿no? Entonces a eso mayormente lo atribuimos. Pero en algunas ocasiones puede ser que verdaderamente tenga algún dolor por algún motivo, puede ser por una infección, puede ser por una apendicitis, ¿no? Entonces no es igual, ¿ya? A eso se refiere con que es un proceso dinámico. ¿Interactúan elementos? Por supuesto que sí. En nuestro entorno, en el entorno de cada ser humano, de cada ser vivo, existen factores que pueden generar enfermedades, ¿no? De repente el clima, de repente la presencia de polvo, la presencia de microorganismos, la contaminación, puede ser, por ejemplo, también los vectores, la basura, todo eso se encuentra a mi alrededor, ¿no? Y en algunas personas que son más susceptibles puede generar enfermedad. Y en conclusión, la enfermedad viene a ser la pérdida de la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Significa equilibrio. O sea, pierde el equilibrio totalmente la persona cuando ingresa algún microorganismo, cuando ya se está alterando las funciones normales de nuestros órganos. Ahí ya perdió completamente el equilibrio. Entonces, da pie o se produce la enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, es importante
un curso que ustedes han llevado en el ciclo anterior que viene a ser epidemiología. ¿Por qué la epidemiología es tan importante? Porque esto nos permite conocer las etapas de la enfermedad, disculpe, y sus elementos, ¿no? La enfermedad está dividida en fases, en etapas. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, puede ser que sea más fácil evitarlo o combatirlo, o de repente se vuelve más complicado, ¿ya? Entonces, por eso la epidemiología estudia sus etapas de la enfermedad, estudia los elementos que intervienen en esa enfermedad. Después también tenemos, interviene rápidamente. La epidemiología no solamente se dedica a estudiar los problemas de salud, sino que también los registra, y esto va a permitir que las personas, pues, en este caso, puedan crear soluciones, puedan tener ciertas recomendaciones para poder evitar enfermarse, ¿ya? Entonces interviene rápidamente. Por ejemplo, a ver, hablemos de la última enfermedad que nos ha tenido en jaque a todos estos 2 años, ¿no? A nivel mundial. Por ejemplo, aquí en el Perú no había casos de COVID hasta marzo del 2020, ¿no es cierto? Entonces, epidemiología, el área de epidemiología estaba a cargo de detectar si en algún momento alguien manifestaba los síntomas característicos del COVID. Entonces, muy bien. Empezaron a llegar los extranjeros, empezaron nuevamente a regresar a sus países. Entonces, en uno de ellos, el paciente cero, como siempre se le conoce, cuando es el primero que se le detecta la enfermedad, el paciente cero, de todas maneras entró en una especie de cuarentena, ¿no? Son 15 días. Y ahí durante ese tiempo se le detecta que tiene la enfermedad. Entonces, epidemiología automáticamente informa para poner en práctica las recomendaciones o los cuidados, ¿no? Entonces es ahí donde ya empieza también el trabajo de hormiga, porque no solamente es detectar que la persona está enferma, sino con quiénes ha tenido contacto esta persona. Habrá tenido contacto con cuántas personas en el aeropuerto. De repente las hermosas, las personas que han estado a su alrededor, porque hasta ese tiempo no se usaba, no era obligatorio el uso de mascarilla, ¿verdad? Entonces, cuando llegó aquí Perú, todas las personas con las que ha tenido contacto para poder recoger su equipaje, con los integrantes de su familia. Entonces, fíjense que es bastante rápido un contagio. Entonces, por lo tanto, la epidemiología le tiene que ganar tiempo al tiempo. Detecta automáticamente, tienen que intervenir rápidamente también. Y esto va a evitar el deterioro de la salud de más personas, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué llegamos hasta ese punto? Si se supone que la epidemiología actúa rápido, sino que es una enfermedad, o bueno, hasta hace poco era una enfermedad conocida, un poco conocida. Si bien es cierto, el coronavirus es un virus que ya ha estado presente desde tiempos antiguos, pero nunca se había manifestado en la forma tan agresiva como lo hizo esta vez, ¿no? Entonces, eh, es importante darle la importancia necesaria a lo que es la epidemiología para poder evitar las enfermedades. ¿Listo? Ahora, vamos a definir qué cosa es la historia natural de la enfermedad. Ahora vamos a ponerle subtítulo, porque aquí se me pasó. A ver, aquí, ay, ¿dónde está? Historia natural de la enfermedad.
¿Qué cosa viene a ser la historia natural de la enfermedad? Es la evolución natural de cualquier proceso patológico. O sea, desde el momento en que ingresa a nuestro cuerpo, no, es más antes, desde el primer contacto que tenemos con el microorganismo, o sea, ni siquiera ha entrado a nuestro cuerpo, desde ahí empieza el proceso patológico, ¿no? Es una evolución. ¿Por qué? Porque el microorganismo obviamente tiene que sobrevivir en el cuerpo de una persona. En el cuerpo en el que ha estado, ha sobrevivido, ha producido la enfermedad y ha cumplido su objetivo. Pero ahora le toca ir a otro cuerpo, ¿no? A otro ser humano. Entonces, desde el momento en que nosotros tenemos contacto con una persona contaminada que tiene algún tipo de enfermedad infecciosa, desde ese momento empieza la evolución. Este microorganismo ingresa, realiza el daño dentro de nuestro cuerpo, ocasiona daños en nuestro sistema inmunológico hasta que llega su resolución, o sea, hasta que llega su fin, sin que intervenga la mano del hombre. Ojo, estamos hablando de microorganismos que ya han existido durante muchos años, que solos han evolucionado, pero sin necesidad de estar en un laboratorio. Hay laboratorios que crean, que pueden de repente manipular algún microorganismo y se pueda volver resistente, ¿no? Ay, disculpe. Listo. A ver, entonces, en ese caso, por ejemplo, ahí tienen un esquema de lo que es la malaria. ¿Qué cosa es la malaria? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa es la malaria? Profesora, la malaria es una enfermedad ocasionada por el parásito Plasmodium, que es transmitida por la picadura de un mosquito infectado. Ya, muy bien. Claro, Profesora, la malaria también es lo mismo que el paludismo. Es sí. una infección de los glóbulos rojos. Ujú. Muy bien. En este caso, como dicen sus compañeras, viene a ser una enfermedad que se le conoce como metaxénica. ¿Por qué? Porque es transmitida por un vector que en este caso viene a ser un insecto hematófago, o sea que se alimenta de sangre, ¿no? ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo es la evolución en este caso? Viene el mosquito a alimentarse de la sangre, ¿ya? De la sangre de una persona. Ya viene con el Plasmodium vivax, ¿no? Así se llama. Ya viene infectado y por lo tanto tenemos a un huésped humano inicial en donde al alimentarse de este humano, desde el momento en que introduce su lanceta y empieza a beber la sangre, elimina un líquido que es un anticoagulante, o sea, para evitar que la sangre se coagule mientras se está alimentando. Y aprovecha también de paso en inocular o inyectar este Plasmodium vivax, ¿no? En donde ingresa la sangre y se aloja en el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque en el hígado va a madurar y va a reproducirse. Una vez que ya se reprodujo, entonces nuevamente se libera la sangre infectando a los glóbulos rojos, ¿no? Y los destruye lamentablemente. Ahora viene otro vector y se alimenta de esa persona que ya está contaminada y puede picar a otro ser humano y le puede transmitir
el Plasmodium vivax, la malaria o paludismo, como dicen sus compañeras, ¿no? Es un parásito que traspasa la vía placentaria, o sea, se puede transmitir hacia el feto, ¿ya? Entonces, Profesora, pero ese solamente es el mosquito hembra, ¿verdad? El macho sí, no. no. El que transmite es el mosquito hembra, el zancudo también, ¿no? Hembra. Es porque ponen los huevos. Ujú. Sí, entonces esa es la historia natural, ¿no? Desde el momento, ¿cómo es que sucede? Por eso se le llama historia, porque nosotros redactamos, decimos cómo es que empieza, cómo es el proceso, desde el principio hasta el fin. Listo, vamos. Cuando nosotros recolectamos la información de una enfermedad, siempre obtenemos los datos objetivos y subjetivos que están reflejados en la historia clínica del usuario o enfermo. Ya, a ver, aquí me detengo un poquito para poder aclarar. Ojo, cuando nosotros recolectamos la información de un paciente, vamos a obtener estos datos, de estos dos tipos, tanto objetivos como subjetivos. ¿Objetivos a qué se refiere? Se refiere a los signos. Ojo, a los signos. ¿Qué significa? ¿Qué cosa vienen a ser los signos en una enfermedad? Los signos son, profesora, cuando podemos ver al paciente qué es alguna de sus síntomas que tiene, como por ejemplo la fiebre que la podemos medir. Ya, muy bien, claro. Entonces, en este caso, ojo, es importante que nosotros sepamos la diferencia entre ambos, entre un signo y un síntoma, ¿ya? El síntoma viene perdón, el signo viene a ser todo aquello que yo puedo ver y medir. Ojo, puedo ver y medir, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo les hablo de vómito, diarrea, fiebre, presión alta, es un signo. ¿Por qué? Porque lo voy a observar. Ojo, lo voy a observar. Entonces yo lo mido y compruebo, ¿no? Cuánto tiene de verdad. Listo, eso viene a ser los datos objetivos, porque los puedo visualizar. Los datos subjetivos, en este caso, vienen a ser los síntomas. Los datos subjetivos vienen a ser lo que siente el paciente, nada más. No me va a decir ningún otro dato. Ojo, y tengo que confiar nada más en la palabra del paciente, ¿no? Por ejemplo, a ver, si llega un paciente y llega con taquicardia, ¿qué sería? ¿Un signo o un síntoma? Un síntoma. Un signo, ¿Por qué un signo? porque la taquicardia le podemos medir ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Qué cosa? Se le puede medir las pulsaciones. Ajá, exacto. Se le puede tomar la frecuencia cardíaca. Entonces ahí nos va a determinar cuánto tiene también la persona. ¿Ya? Entonces, eso es que nosotros tenemos que diferenciar objetivos y subjetivos. Si yo digo que el paciente tiene dolor de cabeza, ¿signo o síntoma? Síntoma. No Síntoma, profe. sabemos cuánto es el Síntoma. dolor que... Claro, yo no puedo Síntoma, medir. profesora. Muy bien. No puedo medir.
Claro, porque aunque hay una escala, existe una escala que se llama la escala de Eva. La escala de Eva viene a ser una representación del dolor, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado en algunas situaciones. A ver, dime, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Donde 1 es dolor pequeñito y 10 es un dolor insoportable. ¿Ya? Entonces, así, por medio de, a eso viene a ser la escala de Eva. O existen variaciones para niños también con caritas, ¿no? Carita feliz, carita triste. Y así nosotros podemos medir. Es una alternativa, pero en sí no podemos tener una medida exacta, ¿no? No podemos decir, ah, sí, de repente el, el paciente, si viene con un signo, no lo podemos olvidar, tenemos que estar pues atentos, ¿no? Si viene con un síntoma, ni modo, ya lo podemos evidenciar con los signos que tenemos, ¿no? Si viene con, a ver, ¿qué otra cosa? Mm, mm, mm. A ver, si el paciente viene con, con una hemorragia, ¿qué cosa es? Síntomas, profesora. Signo, Signo, Sí, la profesora, signo, porque lo signo. podemos signo, ver. podemos verlo. Claro, podemos verlo, podemos Claro. medirlo, al menos hacer un cálculo de cuánta sangre está perdiendo, ¿no? Sí. Listo, muy bien. Entonces ya saben la diferencia. Datos objetivos o subjetivos. Objetivos son los signos y subjetivos son los síntomas. No lo puedo ver, solamente puedo confiar en lo que dice. Y todo esto se guarda principalmente en la historia clínica, ¿no? Dependiendo del área donde nos encontremos también. Es importante conocer la causa de una enfermedad. ¿Para qué? Para realizar diferentes funciones. ¿Cuáles eran las funciones principales que en este caso se debe realizar para poder evitar las enfermedades? Una de ellas viene a ser la prevención. Prevenir, pero antes de que se dé la enfermedad, ¿no? ¿Existe otro tipo de prevención? Sí, también existen otros tipos de prevención, pero las que nosotros manejamos vienen a ser prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Listo. Entonces, la prevención se refiere antes de la enfermedad. El diagnóstico, para que la persona tenga una certeza de qué enfermedad tiene, porque ustedes en algún momento seguramente han presentado algún malestar y les ha molestado o les ha incomodado el no saber con exactitud qué enfermedad tienen, ¿no? Pasan por muchos médicos, pasan de repente por muchos análisis y al final nunca les dicen algo exacto, ¿no? Entonces eso también puede generar frustración en el paciente, en el usuario. ¿Por qué se la diagnostica? Para poder recibir un tratamiento adecuado a la enfermedad que tiene. Supongamos que una persona, miren, una persona para saber que tiene asma, primero tiene que ser diagnosticado adecuadamente. El médico con solamente mirarlo no le va a decir, ah, sí tienes asma, ¿no? Solamente porque tienes sibilancias en la garganta o en los bronquios, ¿no? En las vías respiratorias. No. En este caso, pues, eh, hay que diagnosticar a tiempo, ¿ya? Hay que diagnosticar a tiempo para que reciba su tratamiento adecuado. Si yo tengo mi tratamiento adecuado, entonces puedo decir que me voy a recuperar, voy a tener un buen pronóstico, ¿ya? O sea, miren, se dan cuenta que todo va en escala, ¿no? Es una cadena, es algo sucesivo. ¿El pronóstico a qué se refiere? O sea, una idea de cómo va a estar el paciente. Si la persona reacciona bien al tratamiento, significa que va a tener un buen pronóstico. Pero si la persona de repente, a pesar de todos los esfuerzos, igual no recupera y al contrario va disminuyendo sus funciones, entonces eso quiere decir
que en cualquier momento, pues ese pronóstico de ser bueno se convierte en un pronóstico reservado y también se convierte en un mal pronóstico, ¿no? Entonces hay que evaluar todas esas situaciones. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo bien, profesora. Ujú. Ok, vamos, entonces continuamos. Vamos a ver las etapas o periodos de la enfermedad. Esta parte es muy importante porque va a ser la base para un trabajo que vamos a realizar, ¿ya? Etapas o periodos de la enfermedad. ¿Cuáles vienen a ser estas etapas? ¿Cómo es que se divide la enfermedad, ¿no? Desde el momento en que tenemos contacto con la, con el microorganismo, ¿no? Tenemos tres etapas o tres periodos. Tenemos el periodo prepatogénico, intrapatogénico y tenemos el periodo postpatogénico. Muy bien. Eso quiere decir que, ya ven, se da cuenta, coincide prepatogénico a antes, ¿no? Después, el periodo patogénico a su vez también se divide en dos fases o en dos periodos más, el periodo de incubación y el periodo clínico. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Primero empecemos con el periodo prepatogénico. También se le conoce como periodo preclínico. Si ustedes buscan información, lo más probable es que también lo puedan encontrar así. El periodo prepatogénico, en esta etapa la enfermedad no se ha desarrollado todavía, o sea, no significa que el microorganismo ya apenas ingresó, ya empieza a producir la enfermedad. No, tiene un periodo todavía para poder adaptarse al cuerpo al que ha ingresado. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta etapa la enfermedad no se ha desarrollado como tal, pero el ser humano, como un ente social que interactúa con el medio ambiente por el cual se forma la tríada ecológica. A ver, vamos a ir explicando poco a poco. En la etapa prepatogénica van a existir ciertos factores con los cuales nosotros los seres humanos interactuamos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener contacto con algunas plantas, con animales, con otros seres humanos, con objetos, con vectores, ¿no? Estamos expuestos y eso significa que da la probabilidad a adquirir una enfermedad, ¿ya? Y por eso dice que se forma lo que es la tríada ecológica. La tríada ecológica está conformada por tres elementos. Una que viene a ser el... Ese cable, guárdamelo pues. A ver, ¿quién ha activado su audio? Tengan cuidado al activar su audio, por favor. A ver, como les vuelvo a repetir, la tríada ecológica está conformado por el huésped, el agente y el medio ambiente. El huésped viene a ser aquella persona que se enferma, o sea que va a manifestar los signos y síntomas, ¿no? El agente viene a ser aquel que produce la enfermedad, el agente patógeno. Y por último, el medio ambiente, o sea, todo lo que me rodea. Como les decía, puede dar la probabilidad de que me enferme, sí, ya, en cualquier momento. Estos tres, o sea, la tríada ecológica está asociada a los factores de riesgo. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo tenemos? Lo que es la alimentación. ¿Qué otro factor de riesgo podemos detectar? Podemos detectar, por ejemplo, a ver, otro factor de riesgo
La edad también es un factor de riesgo para algunas enfermedades. Eh, el estilo de vida, ¿no? El tener malos hábitos, eso es un factor de riesgo. ¿Por qué se le denomina así? Porque no significa que te va a dar la enfermedad obligatoriamente, pero este tipo de situaciones va a generar la probabilidad de que sí se dé, o sea, aumenta el porcentaje de que sufras alguna enfermedad, ¿ya? Ahora pasamos al periodo patogénico. El periodo patogénico, aquí se rompe la homeostasis. ¿Por qué? Porque ya la persona tuvo contacto con el agente, tuvo contacto con el microorganismo y lamentablemente pues logró ingresar al cuerpo y empezó a perderse el equilibrio o la armonía en nuestro cuerpo. Aquí se produce la multiplicación de microorganismos y la manifestación de signos y síntomas, ¿ya? Tenemos a su vez, como les había comentado, el periodo de incubación y el periodo clínico. El periodo de incubación en enfermedades se le llama así cuando la enfermedad es infecciosa, ¿no? ¿Por qué de incubación? Porque desde el momento en que ingresa el microorganismo empieza a desarrollarse, empieza a hacerse más fuerte y también empieza a reproducirse, ¿no? Entonces, como esa fase, así se le conoce a lo que es el periodo de latencia en las enfermedades no infecciosas, latencia, que es un periodo de reposo, por decirlo así, ¿no? Que todavía no hemos desarrollado completamente la enfermedad. Y por último, tenemos se produce cuando la gente ha producido tantos cambios en los sistemas y en los órganos que también altera sus funciones, ¿no? Y esto va a dar pie para que se presenten las primeras manifestaciones. Por ejemplo, a ver, supongamos que una persona tiene mucha fiebre, mucha fiebre. Y si no se le combate la fiebre, si no se le disminuye la fiebre, ¿qué puede suceder? Profesora, puede llegar a Convulsiona. convulsionar. Ujú. Muy bien, puede llegar a convulsionar, ¿no? Entonces hay que evitar en lo posible tener este tipo mm, de situaciones, ¿no? Que den pie a una enfermedad. El, como les digo, el periodo patogénico se divide en periodo prepatogénico, perdón, de incubación y periodo clínico, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Miren, es un esquema. Acá dice cronograma de incubación del COVID-19. El COVID-19 tiene un periodo de incubación de hasta 14 días, ¿no? Ese era con las primeras cepas, con las primeras variantes. Después de la Delta, ya las variantes son mucho más contagiosas y tienen un periodo de incubación más corto. A ver, supongamos que se dé este caso. Una señorita llamada Juana empezó a tener ciertos síntomas, ¿no? Ahora, ese se le considera el día cero. Día cero, la persona estuvo en contacto al COVID-19. De repente en una reunión, de repente estuvo con otras personas, estuvo en aglomeraciones, ¿no? Listo. Entonces, en ese caso, pues ya estuvo expuesta. Llega hasta el día 5.
Juana se hizo la prueba de COVID-19 y los resultados fueron negativos. ¿Por qué fueron negativos? A ver, ¿por qué creen que fue negativo para el día 5 si en el día 0 ya tuvo contacto con el COVID? ¿Por qué hasta el día 5 todavía no se habían reproducido? Porque el periodo de incubación todavía es hasta los 14 días recién empiezan a aparecer los síntomas. Ya, muy bien, claro, todavía no había dado pie a que el microorganismo contamine y altere la función del cuerpo, ¿no? Por eso es que Claro. todavía no aparecía. Pero como los resultados fueron negativos al día 5, ella se confió. Dijo, no pasa nada. En el día 8, después ya de su baile, de su reunión, de su fiesta, qué sé yo, pensábamos que no tenía COVID-19 y Juana fue a una pequeña reunión y empezó a ser contagioso los días 8 y 9, 48 horas después, perdón, 48 horas antes de los síntomas. Y expuso a 10 personas, o sea, aparte de eso, estuvo con 2 personas de edad, ¿no? Avanzada. Al 10.º día, Juana se volvió sintomática y dio positivo para COVID-19. Claro. Ahora, como dijo su compañera, ¿por qué en el día 5 todavía no existe una respuesta, ¿no? Inmediata para lo que son los signos y síntomas, para llegar a lo que es la etapa clínica? Pero aquí pues había que esperar, ¿no? Un tiempo considerable. Y muchas personas se confiaron, pero eran portadores, empezaron a contagiar. A ver, díganme, dentro de las etapas de lo que es la enfermedad, existían 3: prepatogénica, patogénica y lo que era pospatogénica. A ver, ¿hasta dónde es la etapa prepatogénica? Hasta el día 8. Nuestro dice, nosotros lo comemos, ¿ya? A ver, ¿están de acuerdo con su compañera? Hasta el día 8, 5. Yo digo que es hasta el día 8. Ya, a ver, su compañera dice que es hasta el día 8, la etapa prepatogénica. Miss, buenas noches, Grimaldo, ¿se puede? Sí, Grimaldo. Yo pienso que el periodo patogénico es antes que se desarrolle, podría ser hasta el día 5, porque todavía no se ha desarrollado. Ya que según la imagen, sus resultados fueron negativos, en mi punto de vista. Ya, a ver, Grimaldo. Ya, a ver, Grimaldo y Cruz creo que me dijo que hasta el día 5, ¿verdad? Sí. Ya, listo. A ver, Sí, alguien. profesora. Ya, muy bien. Candia también está de acuerdo. Lucky dice hasta el día 5. Ya, pues lamento informarles que el periodo prepatogénico es antes del día 0. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí arriba en el día 0? Que Juana estuvo en contacto Ah, con Martínez. exacto, estuvo en contacto. O sea, eso significa que ya había adquirido el hecho de que se haya tomado en el día 5 un examen y haya salido negativo, eso significaba que todavía recién iba a activarse el virus, pero ya desde el día 0 ya estaba en contacto. Entonces, vamos, aquí, este es el periodo prepatogénico, antes, ¿no? Antes del contacto. Muy bien. Desde aquí. Prepatogénico. Vamos a moverlo un poquito más. Ahí. Perfecto. Entonces, vamos a ponerlo. Prepatogénico. Ya, a ver, ahora me dicen que el periodo patogénico está dividido a su vez en 2 también. El periodo de incubación
y el periodo clínico. Ujú. Díganme, ¿de dónde a dónde sería el periodo clínico? Perdón, el periodo de incubación. Del 5 al 8. De 0 a 5 sería, profesora. De 0 a 5, ¿ya? Mm, Del 0 al 8, profesora. Del 0 al 8, ¿ya? Miss Grimaldo, ¿del 0 al 10? Exacto. Del 0 al 10. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Ya, en el día 5 dice, se hizo la prueba, estaba negativo, pero ya estaba el virus. ¿Por qué? Porque ya había tenido contacto. El día 8 pensaban que no tenía COVID, pero igual empezó a contagiar a 10 personas. Muy bien, todavía no presentaba síntomas. Listo, entonces del 0 al 10 es el periodo de incubación. ¿Por qué? Porque todavía no se manifestaba desde aquí, ¿no? De aquí hasta acá. Clínico, periodo clínico. Y el periodo, perdón, ay, siempre me confundo, Dios mío. El periodo de incubación. ¿Y el periodo clínico? ¿De dónde es? Profesor, en este caso, si hay periodo clínico, yo creo que no, porque no tiene síntomas. Es ¿Segura? asintomático. ¿Segura? No es cuando ya tienes síntomas y Ya, signos. ya, Es muy cuando bien. se manifiesta la enfermedad ya. Claro. Entonces, ¿a partir de cuándo? ¿Manifiesta o no manifiesta? Sí, sí se manifiesta porque ya tienes Sí, síntomas. manifiesta ya, profesora. ¿A partir de cuándo? Yo creo que a partir del día 10. Ajá, muy bien. Miren lo que dice arriba. Juana se volvió sintomática y dio positivo para COVID-19. Entonces aquí ya empezó su periodo clínico. ¿Ah? Se volvió sintomática. Sí manifestó. Este es el periodo clínico. ¿Ya? Entonces, incubación y clínico es patogénico, ambos. Muy bien. ¿Cuándo empieza la remisión? ¿Cuándo ya empieza la rehabilitación? Hasta ese tiempo empezaba del día 14. ¿Se acuerdan que la persona tenía que esperar 15 días todavía para poder convivir con sus familiares, para nuevamente llevar su vida, ¿no? Mientras tanto, durante ese tiempo tenía que estar aislado, ¿ya? Tenía que estar aislado completamente. Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿desde dónde empieza el periodo postpatogénico? El periodo postpatogénico cuando ya empieza a recuperarse, ¿no? Cuando empieza la recuperación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, muy bien. Listo. Ujú, Profesor, una pregunta. ujú, Entonces, el periodo postpatogénico, cuando ya la persona está en recuperación, ujú. sería después de los 15 días o Ah, 10 días, después de los 15 días. después de los 15 días, ¿no? Sí, sí, Porque después. a mí me dio el COVID y pasaron como 3 semanas, creo, Ujú. y me fui a realizar la prueba rápida esa que estaban haciendo y me salió positivo en la recta final. Sí, ¿qué pasó? A ver, mire, es que hay una cuestión con respecto a las inmunoglobulinas que a veces resulta un poquito complicado, ¿no? Nosotros tenemos diferentes inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y esas son las principales, ¿no? La inmunoglobulina G y M. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, está recién empezando la enfermedad, aparece una, ¿no? La G. Y después en la otra sale positivo para la M, cuando, como dice su compañera, en la recta final, cuando ya se está recuperando, ¿no? O sea, eso quiere decir que de repente la enfermedad, pues, o bien
se mantiene, todavía mantiene algunos virus, mantiene activo a nuestras defensas para que esté alerta. Por eso es que aparece positivo aún, inclusive a pesar de que han pasado 21 días, ¿no? Que sería lo equivalente a 3 semanas, como dice su compañera. A veces sucede así, ¿no? ¿Tú estuviste hospitalizada aquí? No, no, profesora, porque esto, el hospital aquí en esos entonces, como en todo el mundo, Ujú, estaba lleno, pues yo simplemente me fui a poner mis inyectables, pastillas, ujú. inclusive como yo trabajo en lo que es dental, justo Ya. el doctor se operó del apéndice y me dejó con otro doctor y bueno, yo no sabía, pues yo pensé, porque yo un día antes tenía una reunión familiar y yo pensé que era por la resaca, algo así, ¿no? Que tenía el Ujú. dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, pues no. Ya. Y bueno, el lunes ya tenía dolor de cabeza, fiebre, todo. Fui así mismo con doble mascarilla a trabajar Ujú. porque no había quien abra el consultorio, entonces me puse inyectable el lunes, el martes estaba bien, me bañé normal todo, jueves otra vez me dio como una recaída, me puse otro inyectable con pastillas, todo así, y luego se me pasó. Ah, ya, o sea, fue pasajero, no fue grave, o sea que estuviste en cama. Me o- sentí mal, así como que con sueño, Ujú. agrupadas, no fuerte, pero sí con los síntomas. Pero me fui igual porque no había quien abra la clínica, pues. ¿Y en qué año fue eso? ¿En el 2020 mismo o en el año pasado, en El 2021? 2020 mismo, en la primera Ah, fase. en la primera ola. Y sí, has tenido suerte porque ese era más letal. Ese tipo de virus sí era más letal, ¿no? En cambio ahora pues el Omicron, el que decimos, se viene a ser pues, si bien es cierto, es mucho más contagioso, pero es menos letal, ¿no? A mí, por ejemplo, me dio en el caso de el Omicron, recién este año, fue para, ¿cuándo fue? Julio, mitad de año más o menos, antes de mitad de año. Me dio un dolor de cuerpo. No tenía tos, nada de eso, gracias a Dios, porque yo soy asmática. Pero me tumbó a la cama que parecía que abría los ojos y me dolía la vida. Hasta el alma me dolía. Y yo soy de soportar dolor, ¿ah? Yo hago mis cosas, así me duele el cuerpo. Y como tú dices, no, porque a veces pues no hay quien más, pero esta vez era como si hubiera salido y me hubieran pateado, me hubieran pegado, me hubieran apaleado, me hubieran tumbado contra la pared. Era un dolor insoportable. Yo lo primero que sospeché es que era dengue, ya, pero no, no era dengue. Era insoportable. No me dolía solamente las articulaciones, me dolía para caminar. Creo que mm, ya no me dolía el cabello porque no tiene terminaciones nerviosas, pero sinceramente hasta rascarme la piel me dolía. Las uñas. Era terrible. El Omicron sí fue, para mí fue lo peor. Me salvé de la primera, de la segunda. En la tercera ola, ya. Pero yo digo que a mí me debe de haber salvado también bastante la vacuna. Yo me he vacunado contra la influenza constantemente. A mí ya estoy ya en la etapa que me toca ya mi vacuna contra la influenza, ¿no? Así, pero es bien feo, de verdad. A los que no les ha dado, El Omicron creo que, profesora, a todos, a la mayoría sí, les ha dado el Omicron, porque a mí también me dio el Omicron, que eso tenía que todo me dio a mí. todas las Y variantes. sí, porque yo terminando un jueves me acuerdo que yo terminaba esto ya del Omicron, que me puse el inyectable, todo eso, igual en la primera, y como no había, en la primera me aislé yo de mi hija, pero en la segunda, en el Omicron,
Ya. Ya no pude porque no había quien me lo cuide, entonces Ujú. estuve durmiendo con ella también dormía conmigo, se contagió, igual le hice poner inyectable, pastilla y se le pasó. No sé por qué será por el sistema inmunológico, yo creo, profesora, porque esto, cuando yo tenía el Omicron y la otra variante también, esto, yo estaba en el gimnasio. Ya. Cuando yo tenía el Omicron, igualito me iba al gimnasio con doble mascarilla, me iba y hacía mis ejercicios normal. Mm. Pero sí, cuando me saqué la prueba me salió positivo, ¿no? Pero no sé si eso es que lo que me ayudó. Mm, claro. Y No, bueno, pues en todas las personas no ha sido igual, ¿no? Ha sido diferente. Profesora, Sí, dime. gracias a Dios a mí no me ha dado. De repente ha sido hasta asintomática, quizá. Quién sabe, ¿no? Pero como dicen ya, no, no podemos decir que ha desaparecido, que tenemos que aprender a vivir con eso porque ya va a quedar como una gripe, como así como convivimos con la gripe igualito, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya no es letal, no es letal como las primeras. En las primeras olas sí fue terrible, ¿no? Pero bueno, pues ya, gracias a Dios estamos pasando toda esta situación, ya no Parte superior del estómago, realmente no hay apetito. mm, Ya ingresó creo que la persona. ingreso yo. y ahora sí ya regresé ya. Se me había ido el internet. Me quedé Ay, Dios mío. solita. Bueno, Estaba preguntando, profesora, de la nueva variante ya. con XB. ¿Sabe algo ustedes sobre eso? ¿Cómo no te escuché bien, hija? Que si sabe algo de la variante nueva que es de Omicron XBB. Ah, créeme, aparecen tantas variantes que ya uno recién se está informando de una variante y ya aparece otra, ¿no? Es bien pero ¿cuál es la diferencia de las primeras? Por ejemplo, de la Delta, de las primeras que aparecieron, es que estas cada vez se van haciendo ya menos fuertes, ¿no? Se van volviendo, eso sí, son más contagiosas, eso no lo podemos negar, pero no significa de que van a ocasionar, pues, mm, eh, tantas muertes como fue en la primera ola, ¿no? Por ejemplo, Profesora, ténganlo, ¿eso será ajá, a que no haya ya tantas muertes, tantos infectados? ¿Será porque ya conocemos, ¿no? Y ya sabemos cómo cuidarse, ya están las vacunas, ujú, ya, y el cuerpo crea una memoria, sí, sí, claro. sí. Sí, eso sí. Entonces, pero no podemos decir de que no vayamos a tener, quizá lo que nosotros pensamos como una gripe, de repente es esa variante, ¿no? Entonces, eso ya no lo podemos evitar, como se dice, porque ya va a permanecer a lo largo de nuestra vida, variante tras variante. Igual es la gripe. La gripe no tiene siempre la misma manifestación, no tiene siempre el mismo virus, sino que cada cierto tiempo va mutando, ¿no? Ok, mis, cada día salen más cosas que nos dejan la boca abierta. Ya, vamos ahora con los niveles de prevención, ¿ya?
¿Qué son los niveles de prevención? Ya ustedes, como les había mencionado, ustedes seguramente ya han visto esto en lo que es epidemiología, así que solamente es como un refuerzo. En los niveles de prevención vienen a ser las formas o las acciones o las actividades que nosotros podemos realizar en 3 niveles: prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. La prevención primaria viene a ser cuando nosotros realizamos acciones antes de que se produzca la enfermedad, o sea, como dice aquí, en etapa prepatogénica, ya que elimina o disminuye los factores de riesgo mediante la promoción y prevención de la salud. Claro, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos charlas educativas, promocionamos lo que viene o incentivamos a que sigan las recomendaciones, que tengan mayor precaución, entonces de esa manera la persona va a tomar conciencia y va a evitar la enfermedad. Todo se basa más que todo en la educación, ¿no? Que la persona sepa y conozca acerca de una determinada enfermedad. Por ejemplo, ¿qué acciones podemos hacer en la prevención primaria? Una de ellas viene a ser el lavado de manos. ¿Qué enfermedades podemos evitar con el lavado de manos? Principalmente, podemos evitar las enfermedades respiratorias, ¿no? Las enfermedades digestivas. Después tenemos acerca de la alimentación. También viene a ser parte de la prevención primaria, una adecuada alimentación para poder nutrirse, el cuidado de la familia, lo que viene a ser el cuidado del agua y consumir agua potable, lo que viene a ser la eliminación de los residuos sólidos, ¿no? No solamente dejarlos en la puerta de nuestra casa o echarlos a las acequias, a los ríos, ¿no? O a las tomas de agua, pensando que eso va a solucionar. Claro, solucionará momentáneamente nuestra situación, pero más adelante vienen las consecuencias, ¿no? Las vacunas también forman parte de la prevención primaria, el reciclaje, todo eso, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser la prevención secundaria. ¿Qué cosa viene a ser la prevención secundaria? Ay, me pasé. Tiene como finalidad detectar una enfermedad. ¿Cómo se diagnostica, no? El diagnóstico temprano. Porque si nosotros diagnosticamos una enfermedad cuando está en sus inicios, se puede solucionar. ¿Cómo? Como un tratamiento oportuno. Y esto va a evitar que la enfermedad presente secuelas mortales o inclusive pueda dejar pues invalidada a la persona, ¿no? Puede presentar incapacidad. Por ejemplo, vamos a ver. Dentro de lo que es la prevención secundaria tenemos lo siguiente. Vamos a ver. En la prevención secundaria tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué creen ustedes que va a diagnosticar o qué es lo que puede detectar a tiempo en esta primera imagen? ¿Cáncer de mama? El cáncer de mama, claro, muy bien, ¿no? Con el famoso autoexamen. Aquí, ¿qué es lo que se puede detectar? Las caries. Las Caries, caries profesora. y las enfermedades periodontales. Ujú. Muy bien. También podemos detectar a tiempo las enfermedades cardiovasculares, también, ¿no? Siempre y cuando nos hagamos los exámenes pertinentes. Listo. Entonces, podemos prevenir. A veces hay algunas personas que cuando escuchan prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, por ejemplo, prevención secundaria, dicen, si ya está la enfermedad, se da durante la etapa patogénica, ¿ya para qué vamos a prevenir? ¿No? Pero no, por el contrario, nosotros tenemos que utilizar esta prevención para evitar que esta enfermedad siga avanzando, ¿no?
Listo. Y tenemos por último lo que es la prevención terciaria. La prevención terciaria viene a ser o se da después que la enfermedad ya ha desaparecido, en la etapa postpatogénica. Listo. Y ustedes también se preguntarán, ¿y ya para qué la prevención terciaria después de la enfermedad? Si ya pasó. No, en este caso es importante porque muchas enfermedades no llegan a curarse, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Entonces hay que tener en cuenta que la persona debe estar en constante vigilancia. Entonces la prevención terciaria nos va a ayudar a evitar que esta enfermedad se complique más, que tenga alguna recaída y en algunos casos, por ejemplo, cuando ya llegaron a un extremo donde han tenido secuelas, como por ejemplo la mutilación o la amputación de una parte del cuerpo, es importante la rehabilitación no solamente física, también la rehabilitación mental. ¿Ya? Y volver a reincidir en las recomendaciones para que la persona no se enferme. Muy bien. Entonces, eso viene a ser los 3 niveles de prevención. Es más, ustedes el ciclo anterior, en lo que era técnicas educativas en salud, hicieron, ¿no es cierto?, su cuadro con los 3 niveles de prevención, dando recomendaciones. Muy bien. Sí, profesora, me saqué 15. Ah, Bajísimo. ya, entonces pueden mejorar en esta ocasión, porque ya saben de qué se trata, ¿no? A ver, y nos quedamos aquí en lo que son los niveles de prevención según Level y Clark, porque me quiere fallar un poco el internet. Inclusive hasta el audio por momentos se va. Vamos para poder alcanzar a explicar esta parte. Y ustedes van preparando el trabajo. Todavía no lo van a presentar en el Claro. Lo van a tener todavía en borrador para poder compartirlo la próxima semana, ¿ya? Se me enredó la lengua. Recuerdan que yo les había pedido de que ustedes investiguen una enfermedad infecciosa, ¿no? Eso todavía síganlo investigando porque el día martes vamos a trabajar también con eso. Muy bien, entonces los niveles de prevención fueron motivo para poder desarrollar un esquema que es bastante conocido según Level y Clark, ¿ya? Según Level y Clark, ¿qué nos dice? Nos dice que existen 3 niveles de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Pero dentro de cada uno de estos niveles de prevención existen acciones o existen actividades que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, en la primera, en lo que es la prevención primaria, podemos realizar el fomento de la salud. ¿Cómo podemos fomentar la salud? ¿De qué manera? Podemos utilizar, por ejemplo, lo que vienen a ser los medios de comunicación, la televisión, la radio, lo que viene a ser los medios de comunicación escrito, las redes sociales, ¿no? Entonces vienen a ser unos aliados para nosotros porque podemos fomentar a que las personas se cuiden, ¿ya? Otra de las formas para fomentar la salud viene a ser, por ejemplo, a través de las sesiones educativas, o sea, las charlas, ¿no? Las charlas educativas. Podemos utilizar lo que son los folletos, los trípticos, los afiches, periódicos murales, videos, audios. Existen infinidad de técnicas que nosotros podemos realizar para poder fomentar la salud. Todo con la finalidad de ¿qué? De que eviten enfermarse, eviten desarrollar la enfermedad. Lógico, por ejemplo, en el caso del dengue. Si yo quiero evitar el dengue, entonces me informo. Listo, ya fomenté o ya escuché acerca de lo que es la enfermedad. Tengo que saber cómo se transmite. Esa es una de las formas de fomento de salud, ¿no? Porque si no sé cómo se transmite, obviamente también voy a desconocer en qué momento se va a manifestar. ¿Cómo puedo evitarlo?
evitando el agua emposada, evitando lo que es utilizando repelente, utilizando mangas largas de color claro, porque en la vida, pues, en pleno calor vamos a estar utilizando mangas largas de color oscuro, ¿no? Y aparte de que protegemos nuestra piel. Muy bien, entonces de esas formas, ¿no? Así fomentamos la salud. Segunda actividad en lo que es la prevención primaria. Tenemos, por ejemplo, la protección específica. ¿A qué se refiere con la protección específica? Viene a ser actividades específicas que nosotros tenemos frente a una enfermedad. Por ejemplo, en la primera se puede hacer fomento de la salud de cualquier enfermedad de manera general, ¿no? En cambio, en la protección específica, por ejemplo, tenemos lo que son las vacunas. Cada vacuna protege a de una determinada enfermedad. Lamentablemente, en lo que es el dengue no tenemos una vacuna específica, ¿no? Pero sí podemos realizar actividades o acciones que estén vinculadas al cuidado del dengue, ¿ya? Listo. Ahora pasamos a la prevención secundaria. La prevención secundaria también nos dice que existen actividades para poder evitar que siga avanzando. Esta viene a ser el diagnóstico y el tratamiento oportuno. El diagnóstico. También tenemos que hacer conocer a las personas cómo es que se diagnostica. O sea, si por ejemplo, así como saben, ¿no? ¿Cómo sé que tengo anemia? ¿Qué diagnóstico o qué prueba me tengo que hacer? Un examen de sangre. Un examen de sangre. Muy bien, de esa manera se va a diagnosticar, ¿no? En este caso, para las enfermedades metaxénicas, ¿cómo voy a diagnosticar? Primero, identificando los signos y síntomas característicos de la enfermedad, ¿ya? Eso es muy importante. De esa manera se diagnostica. En algunos casos se utiliza lo que también viene a ser la gota gruesa, que viene a ser un examen de sangre. También. De esa manera se puede diagnosticar a tiempo, porque lamentablemente el dengue, si tú lo dejas pasar y no acudes a un centro de salud, el problema va a ser que puede agravarse, puede empeorar, se puede convertir en un dengue hemorrágico. Y ahí sí, se convierte en un dengue hemorrágico, créanme, es más difícil superar la enfermedad, ¿ya? Al tener un diagnóstico exacto, entonces el médico va a darte un tratamiento. En algunos casos se requiere solamente reposo o tratamientos sintomáticos. Seguimos con el ejemplo del dengue. El tratamiento que se da para el dengue mayormente es basado para la fiebre y para el dolor, nada más, ¿no? No se puede tomar otra cosa. No se toma antibióticos, no se toma antivirales, nada de eso. Solamente el famoso paracetamol, ¿ya? El paracetamol, que es el más inofensivo. Y específicamente siempre te recomiendan no vayan a utilizar los AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, nada de eso, porque esos sí son peligrosos porque pueden producir hemorragia. Estos medicamentos no ayudan a coagular la sangre y la persona puede tener una hemorragia, ¿ya? Se puede descompensar. Listo, muy bien. Entonces, eso es en la prevención secundaria. ¿Ven? Qué importante es conocer para que la persona pueda saber cómo enfrentar la enfermedad, ¿no? Y por último tenemos la prevención terciaria, en la que se incluye la limitación del daño. ¿Qué significa la limitación del daño? Que ya no siga avanzando más. Una vez que ya terminó su tratamiento, nosotros tenemos que recomendarle qué es lo que va a realizar a partir de ahora para que no vuelva a reaparecer esta enfermedad. Y si es una enfermedad crónica, entonces en ese caso, lo que se tiene que hacer es que
la persona tiene que seguir sus controles, tiene que seguir las recomendaciones para mantener su salud y evitar las secuelas. Si es en el caso del dengue y ya se ha recuperado, ¿qué debe de hacer? En este caso, debe reforzar los cuidados en su hogar, evitar o poner mosquiteros, usar repelente, ¿no? De todas maneras, para evitar la entrada o el ingreso del vector. Listo. Y también tenemos otra actividad que viene a ser la rehabilitación. La rehabilitación se da o se brinda especialmente para personas que mantienen o que tienen la enfermedad de manera constante, ¿no? Hay personas, por ejemplo, supongamos que la persona haya tenido un dengue hemorrágico, llegó hasta el punto del dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener pérdida de sangre, esa persona va a quedar con tratamiento durante un buen tiempo, un buen tiempo. Va a necesitar medicamentos que ayuden a generar glóbulos rojos para poder restablecer su hemoglobina, ¿no? Entonces, ese periodo de rehabilitación es importante, el apoyo emocional, no solamente el apoyo físico, emocional también, ¿ya? Listo, eso viene a ser un resumen acerca de los niveles de prevención. Por ahora no les voy a dejar trabajo, ya eso lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Examen, pero ¿examen de qué? Solamente les voy a tomar del tema anterior que nosotros hemos desarrollado a lo que se refiere a partir de organización de los sistemas de salud, ¿ya? Organización de sistemas de salud, o sea, todo lo que es historia de enfermería, no. A partir de organización de sistemas de salud y el hospital, ¿ya? Eso es lo que... Para el día jueves, para el próximo jueves va a ser, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, voy a tomar asistencia ya para poder Sería para finalizar. el 17, profesora. Hoy ya que estamos, 10. Sí, para el 17, sí. Sí, Es una consulta, organización del sistema de la salud y qué más dijo, porfis. hospital, hospital, hospital. Ah, ya, mis gracias. Ok, listo, muy bien. A ver, vamos. Poma Rivas, Grimaldo, Poma presente mi. muy bien, Poma. Grimaldo presente en mí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Miranda, Soto, Presente, profesora. muy bien. Candia, Presente, profesora. muy bien. Villegas, Presente, profesora. muy bien. Mesa, Lucky, Presente, profesora, buenas noches. listo, muy bien. ¿Cómo está? Fuentes Puerta, Serna, Presente, profesora. muy bien. Cruz, Presente, profesora. Buenas noches. ahora sí. Y su compañera que me estaba diciendo, Guamán Aguirre, ¿verdad? Sí, profesora. Buenas noches. Presente. ¿Cómo estás? Profesora, la compañera Kelly Miranda estaba de viaje y por donde había no estaba no había internet. Ya, ya no hay problema. Listo, Soto, gracias. Muy bien. Listo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando el día martes, ¿ya? Para poder continuar con el trabajo. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Chao, profe. No, profesora. Chao, mis, Igual cuídese. usted, profesora. Muchas gracias. Nos vemos.